predicación, pero qué bueno es que después de la palabra hay una acción. Amén. Pues si escuchamos la palabra y después no la ponemos por práctica, entonces pues será tiempo inútil, ¿no? Pero qué bueno que te dispongamos nuestro corazón, no solamente para escucharla, sino también para ponerla en práctica. La palabra es para que nosotros la hagamos, para que nosotros tengamos una acción firme después de ella, ¿verdad? Así que el Señor bendiga en este día. Estamos contentos que está nuestra hermana Elena, ¿verdad? Está aquí con nosotros, Elena. Señor te bendiga. Y bendiga a cada uno de vosotros, hermanos. Así que bienvenido, ¿verdad? En este día. Y hemos orado y ahora lo que toca es, bueno, pues predicar la palabra. El domingo pasado me gustaría dar un repaso a lo del domingo pasado que tiene relación pues con este domingo, ¿verdad? Con lo que vamos a predicar en este día, ¿no? Y estuvimos pues meditando sobre Romanos capítulo 3, 23 y 24. Y decía así, por cuanto todos pecaron y están destituidos, privados, no alcanzar, ¿verdad? No podrá alcanzar la gloria de Dios, su presencia, siendo justificado gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. O sea que estaban, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Este es un versículo que está mucho en nuestros labios, ¿no? Pero qué bueno es que no solamente hay condenación, sino que también hay justificación, ¿verdad? Que es lo contrario, condenado, justificado. Y todo, ¿por qué? Gratuitamente, por la gracia de Dios. Amén. Mediante, porque hay un medio. Hay gracia, pero hay un medio de gracia. El medio de gracia es que Cristo nos redimió del pecado. Amén. Si Cristo no hubiera muerto por nosotros en la cruz, no habría gracia ninguna. La gracia es el perdón. Pero si Cristo no hubiera padecido en la cruz del Calvario por nuestras vidas, no hubiera pagado el precio que nosotros teníamos que pagar, pues entonces pues, no habría esa bendición tan grande de gracia, ¿no? Pero qué bueno es que ya Cristo, ¿verdad? Pues propuso en sí mismo, ¿verdad? De venir a la tierra, de dar su vida por nosotros hasta la muerte. Amén. Así que ya no estamos condenados, ya somos salvos. Pero la palabra aquí está no solamente eso, sino aquí en un intermedio, dice que por cuanto todos pecados y están destituidos de la gloria de Dios. Y si hablamos de esto un poco, nos trasladamos a Adán y Eva, que fueron destituidos, alejados de la gloria de Dios, de la presencia de Dios, ¿no? Dios creó al mundo, Dios creó los cielos y la tierra y todo lo que nos hay, y creó por último al hombre. Lo preparó todo ¿para qué? Para que el hombre viviera pues feliz, pero también en comunión con él. Hablaba en medio del huerto, Dios con ellos, se paseaba en medio de los árboles, o sea que tenía una comunión preciosa de Dios y lo creado, y el hombre creado, ¿no? En esa condición no estamos, ¿verdad? Pero sí que por medio de Cristo ya hemos sido redimidos de ese pecado. Cristo ha pagado la redención. Redención significa un rescate, y Cristo pagó el rescate por nosotros, para que ahora nosotros disfrutemos también de la presencia de Dios. Amén. Amén o no. Amén. No estamos en esas condiciones cara a cara, viéndolo cara a cara, pero sí que vemos a Dios como un espejo. Amén. Un poquito oscuro, ¿no? No lo vemos claro, pero lo palpamos, lo sentimos, que está, o sea, que está al lado nuestra. Entonces, qué bueno es, el Señor es maravilloso, que trazó el Padre un plan para que nosotros tuviéramos lo que se había perdido antes, ¿verdad? La gloria de Dios. Ahora, pues nosotros seamos partícipes de esa gloria. ¿Por medio de qué? Gratuitamente. ¿Por medio de qué? De la redención que es en Cristo Jesús, por medio de su sangre, que nos ha perdonado. El pecado es lo único que aleja nuestra vida de Dios. El pecado. La injusticia. Dios no puede permitir la injusticia. Toda aquel que haga injusticia muere irreversiblemente, dice la palabra. Así es. Dios es santo, santo, santo. Y qué bueno es que por medio de Cristo, ¿verdad?, nos libró de esa muerte, del castigo. ¿A causa de qué? De que Él se entregó a sí mismo por nosotros. Amén.
Qué bueno, ¿verdad? Tenemos un Dios precioso, maravilloso, tenemos a Cristo al cual hay que adorar por la mañana, por la noche, mediodía, porque Él es bueno y ha sido bueno con nosotros y nos ha perdonado. Amén. En Hebreos 10, ¿verdad? Estuvimos hablando un poco de Hebreos 10, que habla un poco de todo esto, ¿no? Que habla del antiguo pacto, ¿no? Que había, que era un pacto de condenación, un pacto donde Dios impuso la ley y por medio de esa ley vino la muerte a todos los hombres. Porque si no hay ley, si no hay una ley que diga esto, no significa de que sea un pecado o una injusticia. Pero ya viendo la ley sabemos ya lo que es injusto y lo que no es injusto, ¿verdad? Aunque Dios nos ha dado una conciencia también para que el hombre viva por medio de ella. O sea que la persona que no es cristiana puede vivir, pues casi siendo cristiana, si anda conforme a la conciencia de cada uno. Amén. Porque la conciencia en sí está la ley de Dios, no en poder, ¿no? Como nosotros lo hemos recibido por medio del Espíritu Santo, pero sí que por medio de la conciencia, ¿no? Entonces la conciencia dicta lo que está bien y lo que está mal, ¿verdad? Pero qué bueno es que la sangre de Cristo es la única que puede limpiar esa conciencia de pecado. Es la única. O sea, Cristo con su sangre nos ha limpiado de esa conciencia de pecado y estamos ahora libres. ¿Para qué? Para participar de la presencia de Dios, ¿no? El amor de Dios, de Cristo, es sublime. Y viendo que en la ley había la única manera de acercarse a la presencia de Dios era por sacrificio. Sacrificaba unos animales y ya, por ejemplo, todos los años se hacía sacrificio por los pecados de todo el pueblo y del sumo sacerdote. Y cogía una vaca y cogía un animal, lo mataba, un cordero, lo la mataba y con la sangre se le esparcía el sumo sacerdote sobre él, ¿verdad? Pedía perdón, por supuesto, y se esparcía la sangre. Y con esa sangre podía entrar en un lugar donde Dios quiso estar con el hombre. O sea, Dios de aquel tiempo de Adán y Eva ya echó al hombre, ya no hubo más tiempo donde Dios se manifestaba. Abraham se le manifestó un poco, ¿no? Por medio de 3 ángeles, etcétera, etcétera, ¿verdad? Pero Dios quiso estar en medio de quiénes, del hombre creado. Y entonces mandó, pues, construir un lugar santo y un lugar santísimo, ¿verdad? Donde en el lugar santo entraba el sumo sacerdote, pero en el lugar santísimo el sumo sacerdote entraba una vez al año. Y por sangre, y por su sangre, ¿verdad? El sumo sacerdote entraba por la sangre de un cordero y podía entrar a ese lugar donde la presencia de Dios se manifestaba, ¿verdad? Dice que estaba el arca, el arca de el propiciatorio, que era la tapa de arriba, donde había 2 ángeles de oro y ahí pues entraba y se manifestaba. Dios la hablaba. Había como una nube, ¿verdad? Y Dios le hablaba de ahí a dónde, al sumo sacerdote. Entonces era un tiempo de comunión íntima pues con Dios y era maravilloso. Todos los sumos sacerdotes querían entrar. Bueno, muchos cuando entraban, cuando no le tocaba, moría porque no podía entrar sin ser permitido por Dios, ni podía entrar en pecado tampoco, sino que tenía que entrar pues limpio de pecado, ¿verdad? Esparcida la sangre de esos animales. Y ahí se manifestaba pues la gloria de Dios, ¿verdad? En ese lugar. Solamente una vez al año, ¿eh? Tremendo, ¿no? Y qué bueno es que nosotros tenemos una esperanza, hermano, de que podemos entrar libremente. Cuando, por la sangre de Cristo, no de un animal, podemos entrar por ese lugar. Le doy un poquito como un regalito antes para que no estéis muy tristes. Porque uno cuando dice una vez al año, ¿quién va a entrar? ¿No? Y nos ponemos tristes. Digo, bueno, te voy a dar un regalo de que podemos nosotros entrar, ¿verdad? Lo tenemos, ¿no? En el sentido de la expresión, ¿no? Pero qué bueno es que por medio de Cristo podemos entrar a ese lugar, ¿no? Y qué bueno que el amor sublime no había, los animales no los quería ya Dios, sacrificios por el pecado no quería, porque cada uno sacrificaba al animal y hacía lo que le daba la gana, no tenía un respeto al animal ni respeto a nada. Entonces, dice, sacrificio y ofrenda por el pecado no te agradaron. Y entonces dice, Cristo es aquí, me preparaste cuerpo. Entonces, no te agrada el cuerpo de animales, pero me has dado cuerpo para que yo sea como un animal.
Es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él se ofreció para que nosotros, por medio de su cuerpo maltratado, ¿verdad? Pues derramara su sangre. Pero si no tiene cuerpo, pero el Padre le dio cuerpo. Lo envió a María por el Espíritu Santo y nació Jesús. Amén. Y ahí fue creciendo hasta los 30 años, que fue su ministerio. Y, y tuvo el cuerpo. Y lo maltrataron, bueno, tremendo, ¿no? Lo que le hicieron, pero voluntariamente, porque se ofreció voluntariamente conforme al libro está escrito de mí. Si miramos el libro de Isaías, capítulo 53, bueno, que es tremendo, ¿no? Lo que pone ahí, ¿verdad? Que él fue molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él. Bueno, ahí especifica bien la muerte de Cristo, ¿verdad? Y la gloria también después de la resurrección, ¿no? Así que Cristo se ofreció voluntariamente. Y la obra consumada en la cruz, cuando ya él partió, estuvo crucificado en la cruz, derramó la sangre derramó sangre y agua cuando ya no había más sangre. O sea, toda la sangre la derramó, sangre y agua, ¿verdad? Y dijo, consumado es mi ministerio, el sacrificio mío, que es perfecto, que vale para quitar el pecado del mundo, ya está sido consumado. Y de pronto dice que hubo un terremoto y el lugar santísimo se dividió, la cortina del lugar santísimo se abrió de arriba abajo, ¿verdad? Y se abrió diciendo y dando a entender el Espíritu Santo de que ya podemos, de que ya se puede entrar, ¿dónde? A ese lugar santísimo. Ya se puede entrar a la presencia de Dios. Cuando en Adán y Eva fueron expulsados, ¿verdad? Y Dios quiso convivir con el hombre ahí en ese lugar santísimo, pues ahora ya está abierto no solamente para sumo sacerdote escogido por Dios, sino que ya somos, ¿para quiénes? Para todos nosotros que hemos creído en quiénes, en Cristo Jesús. Amén. Hemos creído en Él, hemos creído en lo que el Señor ha hecho en la cruz por nosotros y que somos perdonados, ¿verdad? Y ya va a través de esa sangre, ya podemos entrar en el camino nuevo y vivo que Él abrió a través de su sangre, de su cuerpo, esto es, de su sangre. Así que tenemos entrada ahora al lugar santísimo, pero tuvo que pagar ese precio el Señor. Para que valoremos, hermano, tenemos que valorar en la presencia de Dios. Tenemos que estar contentos y felices de que podemos ser partícipes de su presencia, ¿no? Y darle la gloria a Cristo, ¿no? Darle al Señor la alabanza, porque podemos tener comunión con Dios, porque Cristo se ofreció y dio todo su amor para con nosotros en la cruz del Calvario. Un amor que no se puede medir, no tiene medida el amor de Cristo, ¿verdad? Ni altura, ni anchura, eso es tremendo. Amén. Qué bueno es el Señor que tenemos, ¿verdad? Y qué bueno es el haberlo conocido a Él y habernos dio el Padre, habernos dado entendimiento para comprender, ¿verdad? El amor de Dios, ¿amén? El amor de Cristo en la cruz. Porque si no lo comprendemos, hermano, pues no lo valoraremos ni nos convertiremos. Pero qué bueno que ya nos hemos convertido a Él porque hemos creído en Él. Amén. Y ahora que somos partícipes, pues, del lugar santísimo. Amén. Dice, también estuvimos hablando del lugar santísimo en Hebreo 11, que estuvimos compartiendo la semana pasada. Dice, acerquémonos al lugar santísimo, ¿verdad? Son tiempos, yo estuve compartiendo que eran tiempos especiales. Es que no estamos en el lugar santísimo, es que estamos con Dios, hermano, y está ahí con nosotros, pero ahí nos apunta un poco a tener un encuentro con Dios íntimo. Dios quiere que tengamos una intimidad con Él, algo con Él. ¿Y sabe qué va a hacer Dios con nosotros? Pues nos va a transformar, hermano. ¿Sabe qué va a hacer? Nos va a bendecir. ¿Sabe qué va a hacer? Va a hablar con nosotros. Pero necesitamos, hermano, salir del bullicio de este mundo, de los ruidos de este mundo, que estamos acá, para allá, no paramos movernos. Yo creo que es la generación que más se mueve. Para acá, para allá, no estamos en ningún lado. Queremos tantos lados y no estamos en ninguno. Pero qué bueno, hermano, que escuchemos la palabra y la pongamos en práctica, porque es vida para nosotros y medicina, hermano, para todo nuestro cuerpo. Y nos invita, pues Dios, a que nos acerquemos a Él. Buscadme y viviréis, dice el Señor, ¿no? Buscad siempre mi rostro. Entonces tenemos una necesidad premiante de buscar el rostro de Dios. Y ya podemos hacerlo, hermano. Antes no, pero ahora sí. ¿A través de qué? De la sangre de Cristo Jesús, su Hijo. Amén. Tenemos entrada, hermano, a la presencia de Dios,
a la presencia de Dios. Así que acerquémonos al lugar santísimo. Dice cómo, en condiciones, porque Dios no quiere que entremos de cualquier forma. Con corazón sincero, sin hipocresía, ¿verdad? Muchas veces, bueno, como el pastor ha dicho eso, que ahora voy a entrar ahí a la buena. No, 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 hermano, tenemos que ser conscientes, ¿verdad? De ser una persona sincera, amén, y verdadera, con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, con convicción de que Dios me va a escuchar, amén. Yo no puedo entrar en duda, no puedo, bueno, voy a orar y tengo duda de que Dios me va a escuchar, entonces, pero qué bueno que sepamos, según la palabra, que podemos hacerlo, hermano, que podemos acercarnos y que podemos estar con Dios, amén. Y Dios nos va a escuchar y vamos a tener tiempos de refrigerio con Él, amén. Hacerlo, hermano. Yo sé que no estoy diciendo que no lo hagáis, ¿no? Pero os animo, hermano, a que estemos ahí más tiempo con Dios, amén. Necesitamos más tiempo con Dios. Va a revolucionar nuestra vida, hermano. Cosas que están defectuosas en nuestra vida va a desaparecer, os lo garantizo. Va a desaparecer. Pecados que te dominan, hermano, que te tienen hecho una piltrafa, pues no existirá, vencerá. Pero tenemos que tener ese tiempo de Dios. Y cuando estamos con Dios, hermano, somos renovados, transformados a la misma imagen de Él. Amén. ¿Lo creemos o no? Está escrito, ¿verdad? Amén. Así que este fue purificado la conciencia de pecado, ¿verdad? Solamente la sangre de Cristo nos puede limpiar la conciencia y lavado los cuerpos con agua. Dios quiere, cuando entremos con Él, unas condiciones, ¿verdad? Y el que no entraba en estas condiciones en aquel tiempo moría. Pero por eso es importante, ¿no?, que nosotros pues escuchemos la palabra de Dios, porque es lo que a Dios le agrada, que entremos en condiciones delante de su presencia, ¿verdad? Amén. Y hoy vamos a compartir 2 Corintios, que tiene un poquito de relación también con esto, ¿no? De entrar, tiene relación de entrar a la presencia de Dios, amén. Entrar a la gloria de Dios. Necesitamos entrar a la gloria de Dios. Y 2 Corintios, capítulo 3, del 1 al 18, pues nos habla de 4 cosas, de que somos cartas escritas, amén. Cartas escritas, vistas y leídas por todos los hombres. Y también que somos un ministerio, somos un ministerio de Dios, amén. Y que como ministerio, pues nuestra competencia no es nuestra, sino que la competencia es de Dios, amén. Nuestro ministerio, ¿cuál es? La predicación del Evangelio, amén. Eso lo tenemos todos, hermano. Dios nos ha escogido, ¿verdad? Y ha derramado su espíritu para que seamos ministros de la palabra de Dios. Ministros de la palabra de Dios significa predicar la palabra de Dios, amén. Y Dios nos ha dado la palabra de Dios que está en nuestra mente y que está en nuestro corazón y que está en nuestra boca, amén. Y esa es la palabra de Dios, ¿no?, que predicamos, ¿no?, que Jesús, ¿verdad?, es nuestro Salvador, amén. Y etcétera, ¿no? Un poquito más desarrollo, ¿no?, de lo que es la salvación. Pero eso está en nuestro corazón porque ya Dios lo ha puesto en nuestros corazones a través de la palabra oída y a través del Espíritu Santo que mora en nosotros, amén. Así que tenemos un ministerio, hermano, y somos competentes, no porque nosotros seamos competentes por nosotros mismos, sino que nuestra competencia viene de ¿quién? De Dios, amén. Y también somos un ministerio de gloria, amén. Ministerio competente y de gloria. Podríamos poner ese título, ¿no? Somos ministerio de competente y de gloria, amén. Ya lo veremos. Yo creo que la palabra de Dios es emocionante, ¿verdad? Y nos vamos a sumergir en ella, en este día. Así que dice 2 Corintios capítulo 3, versículo del 1 al 18. Comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos. ¿O tenemos necesidad, como algunos, de cartas de recomendación para vosotros o de recomendación para vosotros? Se recomendaban uno a otro, ¿verdad? En un tiempo. Pero dice, no hace falta carta de recomendación. ¿Por qué? Porque nuestras cartas sois vosotros. Amén.
Y lo dice aquí, un poquito más adelante, versículo 2. Nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres. ¿Amén? O sea que nosotros somos cartas escritas y no tenemos necesidad de recomendación. Por ejemplo, un hermano se va a Sevilla y me dice, hermano, recomiéndame este hermano. ¿Cómo es? Digo, mira, hermano, es una carta escrita. Ya tú lo verás, ¿verdad? Y contemplarás lo que es la forma de andar, la forma de vivir, pero somos cartas escritas, no tenemos necesidad de recomendación ninguna. Así que nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que sois cartas de Cristo, amén, cartas de Cristo, expedida por nosotros, os envío. Cartas de Cristo somos, hermanos, expedida por un pastor que mande un hermano a un pueblo. Expedida, ¿qué significa? Te pido, te mando, hermano, ve a qué tal sitio, ¿no? Y somos cartas escritas. Y escritas, como dice aquí la palabra, vamos a seguir, ¿no? Somos cartas escritas en nuestros corazones, leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que soy carta de Cristo, expedida por nosotros y escrita no con tinta, sino con el Espíritu de Dios. Amén. Con el Espíritu de Dios. No en tabla de piedra, sino en tabla del corazón. O sea, en nuestro corazón el Espíritu de Dios ha escrito. Amén. ¿Y qué ha escrito? Pues una de las cosas que ha escrito es la ley de Dios. Amén. No solamente está en la mente, sino que también en el corazón. Y otra de las cosas que ha escrito es el mensaje del Evangelio. Amén. Yo cuando me convertí, hermano, no sabía nada de la palabra. Nada. Pero yo me echaba ahora predicando al Señor. ¿Esto cómo es? Es tremendo, ¿no? Yo lo que hacía es predicar. Iba a comprar, predicaba a la gente. Ni compraba ni vendía. Yo allí todos los días predicando el Evangelio. Y yo lo que quería que todo el mundo tuviera lo que yo tengo. Porque era el hombre más feliz del mundo. Me había liberado de la enfermedad que yo tenía, de mis pecados, de mi maldad que yo tenía, hermano. Psicológicamente estaba, psiquiátricamente, vamos a hablar mejor, no psicológicamente, psiquiátricamente estamos muy mal con la mente. Vivía en otro mundo. Y el Señor me liberó. Amén. Y yo no paraba de predicar. Yo no sé ni lo que hablaba. Yo lo que sé es que profetizaba. Hablar de Dios es profetizar. Entonces yo hablaba de Dios a todo el mundo, ¿no? Entonces qué bueno es que ese mensaje, hermano, está en nuestros corazones. Amén. Somos cartas escritas. Escritas no con tinta, no con palabras humanas, sino con las que da el Espíritu Santo. Y por eso nosotros en cualquier sitio que vayamos, hermanos, qué bueno que seamos cartas que anuncien la salvación, por donde quiera que vayamos. Amén. Cartas que anuncien la salvación. Que hablemos de Cristo, hermano. Amén o no. Pero si nos venimos abajo, hermano, hay que hacer una cosa. Y es que nuestro ministerio es ese, predicar a Cristo. Amén. Es entrar en la presencia de Dios. ¿Tú sabes lo que hacía Moisés? Entraba en la presencia de Dios. Y él lo que predicaba era la ley. Lo que predicaba es la ley. Nosotros predicamos la gracia. Amén. Nuestras cartas, nosotros somos representantes de Dios aquí en la tierra. Y predicamos ¿de qué? De la gracia de Cristo. Amén. Y qué bueno es entrar en la presencia de Dios. Porque te renueva, hermano. Porque nos fortalece. Muchas veces nos quedamos parados en el Señor. Porque no tenemos esos tiempos con Dios que necesitamos. No necesitamos transformación de Dios, hermano. Necesitamos parecernos más a Él. Necesitamos parecernos a Cristo. Y para eso, hermano, la única opción es la palabra, vale, escuchamos, pero no, es entrar en la presencia de Dios, hablar con Él. Amén. Y ahí el Señor nos va a renovar. Así que esto lo digo por adelanto, ¿no? Somos cartas escritas, expedidas por nosotros, escritas no con tinta, sino con el Espíritu de Dios vivo. No en tabla de piedra, sino en tabla de carne, de corazón. También somos ministros competentes, ¿verdad? Somos ministros competentes del nuevo pacto. El nuevo pacto es Cristo, es la gracia. Amén. Estaba la ley, donde la gente decía que tenían que salvar por la ley, por practicar la ley se salvaba la persona. ¿Pero quién es? Nadie. Es imposible.
que una persona no peque. Una vez. Y además que una vez ya está condenado. Es que Dios es, hermanos, así, y tenemos esto que asumirlo. Muchas veces no tenemos temor ni a pecar ni a nada. Todo vale, no. Según la palabra, no. Y la palabra es la que nos da luz, hermano, la luz verdadera. La luz de la palabra disipa todas las cosas. La luz, ¿qué es lo que hace? Manifestar todas las cosas que hay. Y si no hay esa luz, pues la persona vive en tiniebla creyendo que hay luz, y no lo es. Entonces, la luz de Dios, la palabra de Dios es luz, y es la que manifiesta y exhibe las cosas. Amén. Yo no puedo entrar en una habitación de noche sin saber, yo sabiendo incluso dónde está la silla y todo, seguro que doy con la mesa. O sea, si no tengo luz, pero qué bueno es, hermano, de que andemos en la luz del Señor. Y la luz del Señor es la palabra, que nos ilumina. Amén. Así que, como dice la palabra, no en tabla de piedra, sino en tabla de carne y del corazón, ¿verdad? Somos ministros competentes del nuevo pacto. Somos ministros competentes. Hemos visto que somos cartas escritas y ahora vamos a ver que somos ministros competentes de un nuevo pacto, ¿verdad? El versículo 4. Tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. No que seamos competentes por nosotros mismos, para pensar algo de nosotros mismos, sino que nuestra competencia viene de Dios. Amén. La competencia que tenemos nuestra, somos ministros, servidores, que predicamos. Nuestra competencia viene de Dios. Y muchas veces no lo hacemos porque creemos que nuestra competencia viene de nosotros mismos. No, si no, yo no estaría aquí hoy. Yo hoy no me hubiera puesto. Si yo no supiera que el Señor es el que me puede ayudar y me puede dar palabra, hermano, yo no estaría. Seguro, os lo garantizo. Muchas veces piensa uno en uno y yo me derrumbo, me vengo abajo. Digo, Señor, ¿qué digo? ¿Qué no digo? ¿Cómo lo llevo? ¿Cómo no lo llevo? ¿Qué hago? ¿Qué no hago? ¿Cómo lo pongo? ¿Cómo no lo pongo? Es una locura, hermano, ponerse en el púlpito muchas veces. Pero si yo no confío en Dios, que mi competencia no es mía, la competencia es de Dios, uno es un simple utensilio, ¿verdad? Que está ahí, que Dios, el utensilio lo tiene que manejar Dios, yo no. Si no lo hacemos así, hermano, somos incompetentes. Pero aquí dice que nuestro ministerio, el predicar la palabra, hermano, esas cartas que van por todas partes con un mensaje de Cristo, escrito en nosotros, que anuncia el Evangelio, la verdad de Dios, la salvación. Si no fuera por la competencia que hay en Cristo, en Dios, si no fuera Dios el poder, no lo haríamos. Y muchas veces no lo vamos. ¿Por qué? Porque tenemos temores. Y qué bueno es que hoy os doy esto, hermano. Ánimo, que la competencia que tenemos, hermanos, no es nuestra. La competencia es de Dios. Amén. De Él viene. Simplemente ponte, hazlo, ve aquí, ve allí, anuncia el Evangelio, hermano. El Evangelio cuando lo anuncia y nace una criatura, hermano, ya no será una persona que no tiene hijos espirituales. Había un curso texto extrabíblico, ¿no? Si no me da hijos me muero, ¿no? No sé de dónde vendrá esa palabra, ¿no? Pero, hermano, que tenemos que tener hijos espirituales. ¿Qué hacemos? Todos los días sentados. ¿Qué hacemos? Todos los días viniendo a la iglesia. ¿Qué hacemos todos los días alabando a Dios? Si no tenemos ningún hijo. Tenemos que tener hijos espirituales. Amén. Dios nos ha llamado para que tengamos hijos espirituales. Y los hijos espirituales vienen cuando tú como carta anuncias lo que está escrito en tu corazón, lo que el Espíritu Santo ha escrito aquí en tu corazón. Y está escrito, hermano, el Evangelio. Está escrito que ame a las personas, está escrito de que le predique la palabra, está escrito de que solamente en Cristo hay salvación. Y mucho más. Amén. Así que os animo en esto, hermano. Acuérdate, nuestra competencia no es de nosotros. Nuestra competencia viene de Dios. Amén. El cual asimismo nos hizo ministros competentes. Amén. En el versículo 6. No de letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. No de letra. Moisés predicaba la letra. Moisés decía esto, y si no, el que no haga esto y esto muere irreversiblemente. Nosotros predicamos. Si estás muerto,
en Cristo hay salvación. Si estás muerto por la ley, en Cristo hay salvación. Amén. Y lanzarle el mensaje de que Cristo, por su sangre somos perdonados, hermano. Cristo murió en la cruz para perdonar tus pecados. Amén. Ese fue lo que me salvó a mí, hermano. No fue un grande mensaje. Yo me convertí al Señor en la alabanza, no en la predicación. Mi mente no estaba, mi mente estaba ida. Yo estaba mal. Yo iba haciendo tonterías por la calle muchas veces, porque estaba psiquiátricamente muy enfermo. Pero escuché la voz del Señor, hermano, que me dijo, mi hijo ha dado su vida por ti. Amén. La sangre de Cristo ha sido derramada por ti. Y digo, ¿qué? ¿Que ha sido derramada por mí? Ya está. Un milagro, hermano. Esta vez esto además es un milagro. Tenemos que decirle a la gente que Cristo ha dado su vida por ti. Su sangre por ti. Su sangre por ti. Ese fue el mensaje. Que Cristo ha dado su sangre por mí. Que Cristo ha dado su sangre por mí. Yo volaba. No sabía si tenía los pies o no. Me había liberado el Señor de tal forma que ni enfermedad ya no existió. Me sanó la enfermedad. Me perdonó todo mi pasado, todos mis pecados y me llenó de ese espíritu. Como para no volar, vamos. Estaba allí que miraba los pies a ver si lo tenía o no. Y un gozo tremendo. Y una paz tremenda. Somos cartas escritas. Y tenemos que anunciar, hermano, nuestro ministerio. Y nuestro ministerio es potente, poderoso. Porque Dios te va a dar la palabra adecuada. No va a conquistar tu palabra. Va a conquistarlo el Espíritu Santo cuando tú hables. Porque cuando tú predicas, el Espíritu Santo está contigo, ayudando a la persona a entender lo que tú le estás diciendo, a entenderlo profundamente en el corazón. No aquí en la mente, no, sino en el alma. Y cuando llega al alma es cuando se produce pues esa conversión. Amén. Es cuando cree, de verdad, de todo corazón. Y la persona es liberada porque Dios le envía el perdón, le envía al Espíritu Santo, hermano. Y nace una persona y una criatura nueva. Qué bueno es, hermano, que por nosotros nazcan personas de nuevo. Personas que no tienen solución. Personas que están tiradas en este mundo, que no tienen esperanza ninguna. Y que vayas tú y le digas que Cristo derrama su sangre por ti. Y que esa persona cambie su vida entera. Y que sea salva. Es un milagro. Es un privilegio el que tenemos. Somos la carta de Cristo, hermano. Cristo la escribió en nuestros corazones con el Espíritu Santo. Somos las cartas de Él y no podemos esconderlas, ni podemos ensuciarlas. Ni podemos ensuciarlas. Tenemos que estar bellos y guapos para que el mundo nos crea cuando la hablemos. Amén. Tenemos que adornarla. El Evangelio hay que adornarlo, hermano, con nuestro hecho, nuestra forma de vivir. Es más importante, es vital, hermano, lo que la palabra de Dios pues nos dice. Amén. Así que, hermano, estemos atentos a esto, porque que no se te pase de largo, porque la revolución de tu vida es esta. Sé útil en la mano de Dios, no inútil. Amén. Así que el Señor bendiga, hermano. Amén. Nuestro ministerio es la reconciliación. Amén. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo del 18 al 21. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Dios nos reconcilió con Él por Cristo, su Hijo que pagó el precio de la reconciliación, el precio del pecado. ¿Por qué reconciliar? Porque Dios está en guerra, Dios está disgustado con el pecado, Dios está disgustado con el pecador, ¿verdad? Y no hay una relación estrecha, no hay. Entonces Cristo pagó el precio para que nosotros estuviéramos reconciliados con Él. El perdón de Cristo nos reconcilia con Dios, reconciliados. Dos personas que no están reconciliadas, que están disgustadas, una por un lado y otra por otro. Pero qué bueno que Cristo nos reconcilió para que nosotros nos acercó a Dios, para que nosotros tengamos intimidad con Dios, tengamos, ¿verdad?, cercanía con Dios. Podemos entrar a su presencia, ¿verdad? Amén. Y podamos tener conversaciones con Él. Y podemos decirle Padre, y Él nos dirá Hijo.
Pero si está el pecado ahí, hermano, tenemos que quitarlo del medio, ¿verdad? Así que Dios nos reconcilió consigo mismo por Cristo y, y nos dio el ministerio de la reconciliación. Yo te he reconciliado, dice el Padre, tú has aceptado a mi Hijo Jesucristo, que murió por ti, entonces eres salvo. Pero ahora, haz tú lo mismo. Amén. Tú has sido perdonado, tú has sido reconciliado conmigo, ahora el ministerio que te doy es el que tú has vivido. No hay nada mejor, hermano, que predicar lo que uno vive. Y cuando uno es reconciliado con Dios, cuando hemos nosotros nacido de nuevo, acordarnos, hermano, del día que conocimos al Señor. ¿Cómo estábamos? Loco de contento, feliz. La presencia de Dios está ahí, me ha perdonado, soy hijo de Dios, he entrado en el reino de los cielos, las cosas son diferentes ahora, mis propósitos son los de Dios, maravilloso. Hemos sido reconciliados. ¿Quién va a hablar de la reconciliación si no los que han sido reconciliados? No uno que no sabe nada, pero nosotros lo hemos vivido. Fue lo que me pasó a mí. La sangre de Cristo me perdonó, me limpió, me restauró. Con lo primero que yo quería hacer es predicar a Cristo, a todos lados, que yo iba, venga. No sabía nada, pero yo no sé ni lo que decía. Seguro que dije las cosas bien, sin saberlo, porque la competencia viene de Dios, hermano. Amén. Así que, qué bueno, hermano, de que nuestro ministerio es la reconciliación. Decirle a las personas, reconcíliate con Dios, ¿no? Dice, y que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, y nos entregó a nosotros la palabra de reconciliación. Así que somos embajadores en el nombre de Cristo. Como si Dios rogase por nosotros, por medio de nosotros, os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Como si Dios rogase por medio de nosotros. La carta no es nuestra, la carta es de Dios, nosotros somos la carta. Y Cristo escribió, ¿ven? El mensaje de reconciliación en nosotros. O sea, si lo damos, no somos nosotros, es Cristo mismo el que le dice a las personas por medio de esta carta, por medio de nosotros, reconciliado con Dios. Que Dios está condenado y te tiene reconciliado con Dios. Tiene que quitar el pecado del medio. Pero la solución es esta, en medio de gracia que Dios ha puesto, por medio de la redención que es en Cristo, pues el perdón de pecados. Amén. Y anunciar el Evangelio. Así que somos embajadores en el nombre de Cristo. Como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en el nombre de Cristo reconciliados con Dios. Y que no, decía, el que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios. Amén. Cristo no era pecador, ni tenía pecado, pero Dios el Padre lo hizo con pecado por nosotros, porque Él cargó mis pecados, los míos, los tuyos, los del otro, cada uno de los que hay aquí, los de todo el mundo, lo cargó. Y al estar cargado con el pecado, no manchado, cargado, pues fue a la cruz y lo crucificaron, la muerte, la paga del pecado, la muerte. Y la muerte la pagó Él, pero el pecado desapareció. Amén. Amén o no. Gloria a Dios. Así que ese es el mensaje, hermano. Reconciliado. Y al que no conoció pecado, pues nosotros hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Su justicia pasó a nosotros. Amén. Es justo. Ya Dios no ve pecado, lo echa al fondo del mar y ya Dios lo que ve es la justicia de Cristo en nosotros. Amén. Un milagro, hermano, eso es tremendo. Motivo para gozarnos. Amén. Y también somos ministros de gloria. Somos cartas escritas. Somos ministros de la reconciliación. Somos competentes, porque nuestra competencia viene de Dios, ministros competentes. Y también somos ministros de ¿qué? De gloria. Amén. Esta parte es importante también, como todas, ¿no? Ministro competente. El versículo 7. Y dice, y si el ministerio de muerte fue grabado con letras en piedra, fue con gloria. O sea que el ministerio de quién es? De Moisés. Fue el que presentó quién es la tabla de la ley. Amén. El ministerio
de muerte, porque la ley, al haber tú, una persona que no sepa nada de la ley, al leerla, dice, no robarás, ¡pum! Yo he robado. No matarás, ¡pum! Yo he matado. Ya está condenado. Entonces, es un ministerio el que tenía Moisés, ¿de qué? De muerte. Enseñar la ley es enseñar la muerte. Aunque la ley está en nuestros corazones escrita. Amén. Ya ha pasado de estar fuera, la ley hasta dentro. ¿Y está dónde? En nuestros corazones y en nuestra mente. ¿Para qué? Para que la obedezcamos. Si no está dentro de tu corazón, tú no vas a obedecer. Pero está dentro nuestra la ley y se obedece. ¿Por qué? Por la acción del Espíritu. Amén. Que está en nosotros. Así que no quiero andar ahí más, ¿no? Dice, el ministerio de muerte grabado en letra de piedra, que fue la tabla de la ley, fue con gloria. Por tanto, dice, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro. Gloria. Dice, la cual había de perecer. Entonces, Moisés, cuando subía al monte, ¿verdad? Hablar con Dios, hablar con él, porque sí podía hablar con Dios. Dios se lo permitió, ¿vale? No tenía que entrar en ningún lugar, porque primero que en aquel tiempo no estaba el lugar santísimo todavía. Entonces, bueno, no estaba todavía, fue después. Entonces, bueno, pues fue con gloria, porque cuando hablaba con Dios, dice que el rostro de él iluminaba, de tal forma de que los judíos, cuando lo veían bajar del monte, se asustaron y tuvieron miedo. ¿De qué? De que el rostro de él era luz, una luz que desprendía fuerte, ¿no? Cuando Saulo, ¿verdad? ¿Qué le pasó a Saulo? De que tuvo un encuentro con Cristo. ¿Y cómo era la presencia de Cristo? Luz, se quedó hasta ciego, ¿verdad? Una luz que le quemaba todos los ojos. Con la presencia de Dios, luz. Amén. Ahí es luz, bueno, es una de las cosas, una de las formas, ¿no? Que Dios, pues, se representa, ¿no? Y aquí es luz, ¿no? Entonces, pues, la gloria de Dios pasó a quienes, a la gloria de Moisés. Y fue con gloria. El ministerio de él era predicar la ley. El ministerio nuestro es predicar la gracia, el perdón. No es igual predicar la ley que predicar el perdón que cubre los pecados que hace la ley. ¿Amén? Entonces, son dos ministerios. Nosotros de gracia y y él era ¿de qué? De la ley. ¿Amén? Dice aquí que el ministerio de Moisés fue con gloria. ¿Amén? ¿Por qué? Porque cuando estaba hablando con Dios para recibir las tablas y subía constantemente para que Dios le indicara los mandamientos bien especificados. ¿Qué ocurre? Cuando bajaba, el rostro pues venía iluminado, ¿no? Y dice en el versículo 8, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio de qué? Del Espíritu. Amén. Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundancia en gloria, ¿el ministerio de qué? De la justificación. O sea que si Moisés tuvo gloria, ¿qué significa? El ministerio de la justificación lo tenemos nosotros. ¿Amén o no? ¿Amén? ¿Sí o no? Hay que estar atentos. ¿Sí o no? ¿Amén? Entonces, nuestro rostro va a resplandecer como el de Moisés. Yo soy tan eso, hermano, porque muchas veces tenemos que hasta que despertar para entender un poquito, ¿verdad? El mensaje. Porque muchas veces lo pasamos por alto. Sí. No, vamos a pararnos. Amén. Que nuestro ministerio, hermano, es con gloria también. Amén. Es competente. Somos cartas escritas, pero también hay una gloria detrás que se refleja en nosotros. Y veremos dónde se adquiere la gloria. Amén. Es importante. Entonces, ¿eso qué significa? Si yo resplandezco, ¿qué pasa? De que me parezco mucho a quién, a Cristo, que es luz. Amén. Y somos llamados a qué? A hacer y a crecer conforme a la imagen de su Hijo. Pero si tenemos este ministerio, hermano, y estamos predicando el Evangelio, estamos ahí, y no solamente es para todos, pero se supone que todos prediquemos el Evangelio. Amén. No uno sí y otro no, que esta gloria es para todo el mundo. Y no se puede entender de que un cristiano no predique la palabra. Es que es todo. Es que somos testigos suyos. Dios nos ha dado el Espíritu, ¿verdad? Dice, me seréis testigos
recibiréis el Espíritu Santo y me seréis testigos. ¿En qué? En Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y testigo que es lo que uno que anuncia y da testimonio del Señor, que tiene un ministerio de dar testimonio del Señor. ¿Da testimonio de qué? De sacrificio del Señor. Amén. O sea que ahí estamos incluidos nosotros, ¿verdad? El ministerio del Espíritu. Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, un ministerio a las tablas que iba a condenar a la gente, a las personas, y venía este hombre resplandeciendo contra nosotros, que tenemos un ministerio de salvación. Como diciendo, si él iluminaba el rostro, el nuestro mucho más. Se atrevió Pablo a decir eso. Amén. Yo no quiero resplandecer, que resplandezca interiormente, eso sí, que no se vea afuera. Pero bueno, puede uno resplandecer. Se ve. Dios, pues, el rostro nuestro, pues resplandece por la gloria de Dios que hay dentro. Amén. Porque Dios nos llena interiormente de su gloria, para que fuera resplandezcamos. Amén. Y dice, como no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu, porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundante con gloria será el ministerio de justificación. Porque aún lo que fue glorioso, no es glorioso en este respecto, en comparación con la gloria más eminente, más abundante, gloria que sobrepasa, porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso es lo que permanece. Amén. Pues esto es segundo pacto, hermano. Primer pacto, la ley. Segundo pacto, la gracia. Amén. Y entonces costamos la gracia. Y aquello que iba a desaparecer tuvo gloria, esto tiene mucho más gloria, ¿no? Dice, así que teniendo tal esperanza usamos de mucha franqueza. Por eso usa de mucha franqueza. Si Moisés resplandecía, nosotros también. La gloria de Dios hace que nuestro rostro también resplandezca. Amén. Que sea como sea, pero resplandece. Dice, y no como Moisés, que se ponía un velo en el rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en él, a fin de aquello que había de ser abolido. O sea que el rostro de Moisés brillaba, ¿verdad? Y se puso un velo, así que se ponía un velo sobre su rostro. Amén. Dice el 14, dice, pero el entendimiento de ellos se embotó hasta que el día de hoy, cuando se lee el Antiguo Pacto, les queda el mismo velo no descubierto que por Cristo es quitado. Y hasta el día de hoy, cuando se lee Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se le quitará. Y ahora este texto. Yo lo iba a quitar, este texto, y digo, no, lo voy a dar entero. Amén. Me gusta dar el capítulo entero, porque esta es otra parte, ahí. ¿Vale? Entonces, vamos a este texto, ¿no? El 17 y 18. Porque el Señor es espíritu y donde está el espíritu del Señor hay libertad, ¿vale? Y este es el texto que quería pues compartir, ¿no? Dice, por tanto, todos nosotros, nadie se escapa, ¿vale? Todos nosotros, es una bendición, ¿eh? Lo que voy a decir. Por tanto, todos nosotros, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, la presencia de Dios, a cara descubierta, ¿qué dice? La gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria. Amén. Todos nosotros, mirando a cara descubierta, ya no hay velo, ya no estamos detrás del velo, estamos dentro del velo, porque Cristo, al morir, partió el velo por nosotros, con su sangre. Al morir, hubo el terremoto y se partió el velo de arriba abajo, para que sus hijos, lo que recibieran, su amor, lo que recibieran, la salvación por medio de él, pues tuviéramos acceso. ¿A dónde? A ese lugar, donde la presencia de Dios está, donde la gloria de Dios está, donde Moisés subía al monte para ver la gloria de Dios. Y venía lleno de gloria, como la misma imagen de Dios, exactamente igual. Y esto es lo que nos ofrece Dios a nosotros. Una bendición muy grande, hermano. Tenemos un ministerio que hacer, ¿verdad? Somos cartas escritas para que la anunciemos. Nuestra competencia
no viene de nosotros, viene de Dios. Amén. Y qué bueno que nuestro ministerio, que es la redención, pues nosotros tengamos gloria, hermano. Estemos llenos de Dios. Amén. Para que lo pongamos por obra. Si nosotros no entramos en este lugar, no somos transformados, difícilmente vamos a predicar el evangelio. Porque muchas veces a mí cuesta. ¿Qué me dirá? ¿Qué no dirá? ¿Se convertirá? ¿No se convertirá? Mira, me va a hablar malamente, me va a mirar más. Ya de aquí para adelante era mi amigo y ahora no va a ser. 20.000 cosas, hermano, que te va a venir a la cabeza. Y el diablo que está ahí para llenarte la cabeza de datos malos y perversos. Pero qué bueno es, hermano, que anunciemos el Evangelio, que Cristo murió por tus pecados, que murió, que resucitó y que viene por nosotros. Amén. Y prediquemos, hermano, el cometido que nosotros tenemos. Somos cartas escritas. Somos cartas de Cristo, escritas. No con tinta, con el Espíritu Santo. Qué bueno es, hermano, de que esa carta llegue a todo el mundo. A tu vecino, a tu amigo, a lo que te rodea. Están los hombres, hermano, necesitados de Dios. Están perdidos. Y si tú has recibido, hermano, la reconciliación, tú eres el más apropiado para decirle lo que se recibe de parte de Dios. Y decirle, reconcíliate con Dios. ¿Bien? Que está en enemistad con Dios. A causa de tu fechoría, a causa de tu pecado. Y ponerlo en bien. Y decirle cuál es la solución. La sangre de Cristo te limpia y te perdona. Amén. Y esa persona será salva. Va tú a Dios, hermano, ahí. No estás solo. Nuestra competencia no es nuestra. Nuestra competencia viene de quién? De Dios. Amén. No somos competentes, claro, pero la competencia que hay, el poder que hay en nosotros, viene de lo alto. Amén. Así que os animo, hermano. Y qué bueno, hermano, que hagamos esto, ¿no? Por lo tanto, todos nosotros mirando a cara descubierta, sin el velo, ya está partido, hermano, ya podemos entrar a cara descubierta como en un espejo. No, claramente. Podemos ver, si no moriríamos, hermano. Claramente no podemos, ¿vale? Entonces, qué importante esto, ¿no? Que como un espejo, que en aquel tiempo los espejos no eran el espejo de ahora, ¿no? Tú miras así a través de un reflejo del espejo y ves la persona que está ahí, ¿no? No, sino que era un espejo bruñido. En aquel tiempo no tenía la calidad de hoy. Tú lo ves todo, incluso aumentado. Pero antiguamente era un bronce, con arena fina le daban, y bueno, y ahí dándole, hasta que brillaba algo y se veía el rostro tuyo ahí un poquito, ¿vale? Pues así vemos nosotros hoy el rostro de Dios. No lo vemos claro, lo sentimos, lo palpamos, lo vivimos, hermano, ¿sí o no? Amén. Y podemos hablar con intimidad con Dios, sin que entremos en el hebreo hombre, en 10 hablaba de que entremos en el lugar santísimo por medio del camino nuevo y vivo que él abrió a través de su sangre, esto es, de su cuerpo. Cuando el cuerpo fue destrozado el velo. Amén. Y un camino nuevo y vivo a través del velo, en el lugar santísimo. Y aquí nos habla de que entremos en el lugar santísimo, a ese lugar, ¿no? Y que todos nosotros mirando a cara descubierta, como un espejo, la gloria del Señor, la gloria de Dios. Amén. Somos transformados de gloria en gloria, transformados, hermano. Necesitamos estar en la gloria de Dios, de gloria en gloria, de gloria en gloria, de espacio en espacio, de tiempo en tiempo, de gloria en gloria. Cada vez que estemos con Él, vamos a ser más transformados, hermano. Amén. Señor, vengo para que tú me transformes hoy. No. Con humildad, con sencillez, con integridad. Amén. Con un corazón verdadero, honrando a Dios ante todo. Pero qué bueno que acudamos, hermano, a la presencia de Dios, para que nosotros seamos transformados, metamorfosis, ¿verdad? De gusano a mariposa. Amén. De hombre carnal a hombre espiritual, a hijo de Dios, a Cristo. Amén. Que la imagen de Cristo se vea en nosotros. Y se adquiere ahí, hermano. Os lo prometo, en el nombre del Señor. De mucho Dios lo sabéis. Amén. Que cuanto más tiempo pasamos con Dios, mejor vamos a pasar la vida. Vamos a vencer muchas cosas, los temores, el pecado, hermano, que nos asedia, El pecado nos asedia, hermano.
nos persigue. Es como la carrera, ¿no? Y ese texto viene de la carrera que tenemos por delante, ¿no? Pecado una asedia, un corredor asedia a otro, un corredor que intenta liquidar que está ahí para yo vencer, trampa. Y el pecado ese lo tenemos siempre lo harto, siempre encima. Y nos asedia para que nosotros seamos eliminados. Así que si estamos fuertes, si estamos llenos de la gloria de Dios, llenos del poder de Dios, hermano, venceremos. Amén. Amén. Amén o no. Gloria a Dios, hermano. Amén. Amén. Y te voy a dejar un texto, ¿no? Romanos 8, 29. Dice, porque la que antes conoció también predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo Jesucristo. Amén. Conforme a la imagen. Y si estamos ahí, entrando de gloria en gloria, la imagen de Cristo va a aparecer en nosotros. Amén. Y este texto os lo dejo, hermano. El último. Salmo 27, versículos 8 y 10. Mi corazón ha dicho de ti, busca mi rostro. Tu rostro buscaré, oh Señor. No esconda tu rostro de mí, no aparte con ira a tu siervo. Mi ayuda ha sido. No me dejes ni me desampares, Dios de mi salvación. Aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Amén. Dios no nos va a desechar. Amén. Nos recogerá, hermano. Para tu padre y tu madre dirá, este no tiene solución. Pero si viene arrepentido...